cálido saludo a todos los que nos están escuchando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde el municipio de Envigado reciban un cálido saludo. Hoy nos encontramos en una sesión más de nuestros podcasts explorando ciencia, tecnología e innovación en el marco del proceso de formulación de la política territorial de ciencia y tecnología. Hoy tenemos invitados muy especiales desde el CEFIT, la Universidad de Envigado y Desarrollo Económico. Jafet, buenos días. Muy buenos días, Javi. Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a nuestros invitados por aceptar esta cordial invitación. El día de hoy continuaremos con estos procesos que llevamos adelantando con diferentes actores del municipio de Envigado y en la parte, o enfocándonos mejor, en la ciencia, la tecnología y la innovación para construir un buen diagnóstico que nos permita construir una política pública propia para el territorio. El día de hoy nos encontramos con Juan Fernando, que viene de parte del CEFIT, y con Henry, quien viene de la universidad, de la institución universitaria de Envigado. Ambos, desde su contexto académico, nos van a retroalimentar y nos van a dar una información muy valiosa que va a ser utilizada para la construcción de este diagnóstico, como lo he mencionado. Entonces, para iniciar, le voy a dar paso a nuestros invitados para que se presenten, nos digan cuáles son sus funciones principales dentro de tanto el CEFIT como la institución universitaria de Envigado. Muchas gracias por asistir y el espacio es todo de ustedes. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes acerca de la construcción de esta política. Desde la institución universitaria de Envigado, pues allá me encuentro desarrollando todas unas actividades de transferencia tecnológica desde hace varios años. En la actualidad lidero la spin-off universitaria Weisalud. Esta es una empresa tecnológica que desde hace 4 años se crea y que desde la emergencia sanitaria ha prestado sus servicios como un proveedor tecnológico al Ministerio de la Salud, al Ministerio de Salud, a la Secretaría de Salud de Envigado, al hospital de acá del municipio, a diferentes universidades en varias partes del país para sus centros de prácticas, y bueno, ahí hemos podido avanzar y hemos podido hacer una transferencia tecnológica bastante exitosa. También participamos en diferentes proyectos de desarrollo e innovación cofinanciados por MinCiencias. También hemos estado participando en procesos con Impulsa Colombia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y desde el año 2018 como institución universitaria obtuvimos el sello apps.co después de un proceso también con el Ministerio de las TIC, de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Y en la actualidad incluso estamos en este momento participando como una de las IES del G7 en retos de innovación abierta del modelo de inserción laboral del Comité Universidad Empresa Estado. Entonces, esto es a grandes rasgos lo que venimos haciendo desde la Universidad de Envigado. Perfecto, muchas gracias, Henry. Juan Fernando. Buenos días, soy Juan Fernando Alzate, asesor de planeación del CEFIT. Hace 18 años que empecé en la institución, pues vengo liderando un proceso de orientación, direccionamiento estratégico, mejor llamémoslo así, de hacia dónde va el CEFIT, cómo lo vemos en un periodo de mediano y largo plazo y cuáles son las estrategias que vamos a implementar para esa transformación de la institución. En el pasado plan de desarrollo que venimos cumpliendo ahora dentro de la institución, estamos enfocando mucho la institución hacia las industrias 4.0, industrias creativas. Queremos que la institución realmente empiece a mirar este reciente ciclo de cambios que se han venido presentando en toda la industria, en todo el mercado, y que nosotros realmente desde el CEFIT le podamos dar salida a estudiantes que estén capacitados y cualificados para desarrollarse adecuadamente en el mercado laboral y cumplir con esas necesidades que el mercado tiene. Nosotros desde CEFIT tenemos una ventaja, y es que son programas de corto plazo, programas técnicos laborales, y para nosotros la flexibilidad, digamos que es una característica. Es fácil para nosotros poder crear en poco tiempo un programa, diseñarlo y lograr que nos den el registro del programa para lanzarlo a la comunidad. Eso quiere decir que si un empresario, por ejemplo en estos temas de innovación, necesitan desarrolladores de software, nosotros en cuestión de 1 año ya tengamos el programa rodando con estudiantes capacitándose, y digamos en 1 año y medio casi que él ya podría tener desarrolladores de nivel técnico. Entonces eso nos da la fortaleza de poder
hasta el nivel técnico laboral en este momento. Ahorita hablamos de los otros niveles que se vienen para la educación, para el trabajo y el desarrollo humano, darle salida rápida a esas necesidades del mercado, y eso pues indiscutiblemente en estos temas de innovación que va todo el tiempo cambiando el panorama, pues nos permite darle una salida a esas necesidades del mercado. Perfecto, muchas gracias para ambos. Bueno, yo quiero continuar retomando lo que acabas de decir. Tú mencionas el plan de desarrollo y es muy importante entender el contexto de las dos instituciones educativas que tenemos en este momento en la mesa, porque ambas son entidades que están adscritas, digamos que al municipio de Envigado, y como tal pues reciben su financiación viene en parte por la administración central, ¿cierto? Estoy hablando del municipio. Yo quiero entender cómo ustedes hacen lectura del territorio. Es decir, quiero entender cómo tanto la universidad como el CEFIT entienden el territorio. Estoy hablando propiamente del municipio de Envigado, y cómo esa lectura del municipio les genera esas responsabilidades con el mismo territorio. ¿Qué es lo que ustedes o cuáles son esas metas que desde, como bien lo decías, desde el plan de desarrollo, puede ser desde el plan de desarrollo otra guía, digamos que pública, los hacen comprometerse con el territorio, con Envigado, para ofrecer lo que ofrecen con base en el territorio en donde nos encontramos en este momento? Bueno, en primer lugar, ratificar que la institución universitaria de Envigado, que tiene 26 años de historia, nace del seno del municipio, ¿cierto? Somos un ente descentralizado, una institución pública que, como bien lo decías, es cofinanciada en parte por el municipio, e incluso en este momento está en construcción el bloque 14, que es un bloque que aporta al crecimiento de la institución, al impacto en el territorio, y este bloque ha sido cofinanciado también por el municipio, por el gobierno actual del alcalde Braulio. Nosotros como universidad pues tenemos 3 ejes misionales que hay que tener en cuenta, y por eso nuestro plan de desarrollo pues se habla con el plan de desarrollo del municipio, y es el eje misional de la investigación, de la extensión y de la docencia. Cuando hablamos de universidad y educación, pues a veces nos quedamos solo pensando en que los jóvenes se formen, pero realmente vamos mucho más allá de eso, y como les contaba ahora, nosotros venimos desde hace aproximadamente unos 5 años en procesos de transferencia tecnológica que tienen que ver con ese eje misional de la extensión, pero para poder que eso se dé, antes tienen que haber unos procesos de investigación y desarrollo que hacen parte de ese eje misional de investigación. Entonces lo que hemos hecho es fortalecer todas las actividades dentro de esos 3 ejes misionales para poder llegar a resultados mucho más significativos y a impactos sociales bastante importantes. Incluso gracias a todo ese proceso que se ha hecho en la institución universitaria, el año pasado la rectora tuvo la oportunidad de recibir en el mes de junio la acreditación en alta calidad institucional, que ha sido el principal hito de nuestra institución. De hecho, del año pasado a este, gracias también a todos esos procesos, escalamos 30 puestos de acuerdo a las pruebas a nivel nacional. Pasamos de como el puesto 103 al 72, algo así, no recuerdo exactamente, pero fue un error de 30 puestos, lo que muestra y refleja entonces ese desarrollo de la institución. Entonces, respondiendo a tu pregunta, nosotros consideramos que debemos tener una forma de trabajo que se conoce como local. ¿Y qué es eso? Es reconocer que hoy estamos en un mundo globalizado, reconocer que tenemos estudiantes egresados que hoy trabajan para empresas globales, pero que de la realidad de nuestro territorio, pues cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son las oportunidades que tenemos para hacerlo de la mejor manera, ¿cierto? Y aprovechar esos recursos, y entonces desde Envigado pues empezar a aportar a ese desarrollo del territorio, pero también a esas dinámicas departamentales, nacionales e incluso globales en las que nos encontramos. Ahora conversábamos acerca de unas empresas extranjeras que están acá en el territorio en Envigado solicitando, por ejemplo, como Juan lo decía ahora, desarrolladores. ¿Cómo le vamos a responder a esas multinacionales japonesas frente a las necesidades? Entonces yo creo que ahí hemos podido enfocar nuestros esfuerzos, hemos visto los resultados y esperamos seguir aportando al desarrollo no solamente local, sino también al desarrollo de la sociedad en sí.
Bueno, desde el CEFIT como institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, tenemos que partir de una premisa, y es que la formación que estamos brindando debe generar en las personas capacitadas las competencias requeridas para desempeñarse adecuadamente en el sector productivo, ¿cierto? Para poder lograr eso, pues lo primero que tenemos que tener muy claro es qué es lo que está necesitando el sector productivo. Y para saber qué está necesitando el sector productivo, entonces nos vamos a analizar los resultados de las mesas sectoriales, que son mesas que están analizando permanentemente en los diferentes sectores qué es lo que se está requiriendo, cuáles son las competencias que esos estudiantes y egresados deben desarrollar para poder que el empresario encuentre la mano de obra cualificada para que desarrolle sus procesos. Lo otro es que participamos también permanentemente de reuniones con la Cámara de Comercio y Empresarios, donde ellos nos informan cuáles son también sus necesidades puntuales. Y quiero como enfatizar en algo, a ver, el CEFIT desde lo territorial, pues yo lo vería de dos formas. Uno es el municipio de Envigado en cuanto a su impacto social. El CEFIT tiene un gran impacto social con el proyecto de gratuidad, donde las personas de estrato 1 al 4 de Envigado no pagan el valor del semestre, ¿cierto? Entonces, desde lo social el impacto se cierra a Envigado. Pero desde la oferta educativa, yo miraría el territorio mucho más amplio, porque finalmente estamos a 3 minutos de Sabaneta, 5 minutos de Itagüí, 6 minutos de Medellín. Entonces no podemos mirar únicamente las necesidades de Envigado desde lo que tiene que ver con la empleabilidad de los egresados y con las necesidades del sector empresarial, sino que estamos en una región que mínimo es el área metropolitana y que nuestros egresados van a ir a desempeñarse pues empresas de cualquiera de estos municipios, incluso mucho más allá. Entonces ahí sí hacemos un análisis más amplio respecto a las necesidades del sector empresarial de todo este territorio, que no solamente es Envigado, para poder estar actualizando nuestra oferta educativa. Entonces nosotros permanentemente vamos creando programas de acuerdo a esas necesidades del sector productivo y vamos sacando de la oferta algunos programas que vemos que ya no están generando la empleabilidad que necesitamos o que vemos que ya estamos de pronto saturando el mercado. Entonces la oferta es dinámica, no todos los semestres ofertamos los mismos programas, precisamente como para entregar al mercado lo que realmente está necesitando y no ir mucho más allá de eso. Bueno, muchas gracias por sus respuestas. Yo quiero ahora ocuparme de lo que nos trae acá, y es la política de ciencia, tecnología e innovación. Y para eso me gustaría que, si bien ya lo han resaltado, digamos que tangencialmente algunos casos de éxito, yo quiero que nos mencionen con un poco más de detalle ese caso de éxito que ustedes han podido aplicar en sus labores y o que se ha podido aplicar en la institución, que realmente ha impactado significativamente digamos que quienes demandan sus servicios, ¿sí? Un caso de éxito en particular que nos sirva a nosotros como referencia para entender cómo desde la institución educativa de Envigado y cómo desde el CEFIT se aplica ese concepto de ciencia, tecnología e innovación, que pues eventualmente y en muchos casos estos temas son tratados en discursos simplemente para embellecer el discurso, ¿cierto? Muchas veces se habla de ciencia, tecnología e innovación sin entender realmente cuál es el trasfondo, pero lo que nosotros queremos en este momento es llegar a un fondo en ese significado. Entonces, para ello nos gustaría que nos resaltaran algún caso de éxito que han podido tener en sus instituciones. Perfecto. Nosotros como institución universitaria de Envigado hoy somos referente en los procesos de creación de spin-off universitarias. Las spin-off universitarias son empresas de base tecnológica que son son un vehículo de transferencia, valga la redundancia, a partir de unos productos de ciencia, tecnología e innovación que son el resultado de unos procesos de esta índole. Entonces nosotros en 2019 participamos con Cámara de Comercio Aburrasur como uno de sus aliados en algo que se llamó en su momento Ciclos de Formación en Transformación Digital. Allí se impactaron 2.300 empresarios del territorio en 8 seminarios y nosotros como institución tuvimos a cargo innovación en modelos de negocio, automatización y operaciones 4.0. Entonces uno de los empresarios o dos de los empresarios que estaban allí se interesaron en quien los acompañara en un proceso para la creación de una startup, y el director en ese momento de
desarrollo empresarial, pues se puso en contacto conmigo y hicimos ahí la programación de una reunión con estos empresarios, y desde la universidad empezamos una consultoría científico-tecnológica, que es otro de los procesos de extensión que nosotros manejamos. Esto, que valga resaltar, pues porque teníamos ya hacia atrás ya una experiencia en innovación, en desarrollo, en creación de startups, en fin, lo que les contaba ahorita el sello as.co. Nosotros como universidad entonces para ese momento incluso estábamos ejecutando la segunda convocatoria y los vinculamos incluso a ellos también con ese emprendimiento, y al final del año 2019 termina este emprendimiento con el sello as.co y termina conformándose como la primera spin-off universitaria de nuestra institución, una tipo 3, o sea, joint venture en alianza entre la universidad y estos empresarios. Cuando finalizamos ese año, pues era una empresa tecnológica del sector de la salud, y logramos desarrollar en ese año unas tecnologías que permitían hacer telesalud, telemedicina. Entonces recordemos que en diciembre de 2019 pues nosotros no habíamos llegado todavía a pandemia, cuando en marzo de 2020 llegamos al confinamiento, y en ese momento nos contactan de Impulsa Colombia, que es la agencia de innovación del país, y nos dicen: vengan, es que llamamos a EAFI a preguntarle que si tenía telemedicina, y EAFI nos dice que es que son ustedes los que tienen eso. Y entonces a partir de ese momento nos convertimos en el proveedor tecnológico del Ministerio de Salud durante toda la emergencia sanitaria para su programa de teleorientación en salud. El ministerio sumó alrededor de unos casi 2.000 profesionales como voluntarios que prestaron servicios de teleorientación a ciudadanos de todo el país. Al mismo tiempo, entonces firmamos convenio con la Secretaría de Salud. Empezamos a apoyar todo el tema de la prestación de servicios desde la Secretaría. Luego con el Manuel Uribe Ángel, con la misma universidad, incluso la institución universitaria recibe un premio de Ecolab del Laboratorio de Innovación, porque nuestros practicantes de psicología, nosotros tenemos 4 centros de prácticas, tuvieron que cerrarse en ese momento, y era el momento en el que las personas más requerían pues atención psicológica, pues por todo lo que estábamos viviendo bajo el confinamiento total. Entonces lo que hicimos fue habilitar nuestra plataforma, y allí alrededor de 100 o algo más de 100 practicantes, con la supervisión de los docentes, empezaron a hacer telepsicología. Incluso tenemos una sede en el CEFI, tenemos otra sede en Itagüí en la Casa de Justicia, una en la Universidad y otra en la Casa de Justicia de Envigado. Entonces lo que hizo esto fue antes potencializar y aumentar las sesiones de práctica de cuenta de estos practicantes, generando un impacto bastante importante. Entonces ahí seguimos creciendo, recibimos el reconocimiento de Ecolab, luego llega MinCiencia, se abre una convocatoria para spin-off y allí nos aceptan, y el año pasado crean la segunda convocatoria para que esas spin-off que estuvieron en la primera pudieran seguir escalando, y nos vuelven a aceptar, y hemos entonces podido obtener todo ese acompañamiento de MinCiencias durante los últimos 3 años, que nos ha permitido consolidarnos como empresa. Luego el Consejo Directivo aprobó la constitución de esto como una sociedad por acciones simplificadas en 2020. Desde el año de diciembre de 2021 somos una sociedad por acciones simplificadas, e incluso siguiendo esa dinámica de escalamiento, llega AWS, Amazon Web Service, y nos apalanca hace ya 1 año y medio con alrededor de algo más de 120, 130 millones de pesos. Y hace más o menos un mes entramos en el programa de startups de Google, donde acabamos de recibir un apalancamiento alrededor de unos $130,000, algo así como más o menos unos 600 millones de pesos en la actualidad. Hoy generamos empleo, hoy tenemos más de 100.000 atenciones, no más en lo que va del año. Hoy le hacemos transferencia tecnológica a universidades de diferentes ciudades, como en Cartagena, en Palmira, acá en Medellín. Somos proveedores de ellos para sus centros de prácticas, y esperamos seguir avanzando, seguir consolidando esta empresa y llegar a tener unos impactos mucho más grandes de los que hemos tenido hasta el momento. Perfecto, muchas gracias, Henry. Bueno, pues en primer lugar, aclarar que el CEFIT, como institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano, desde lo que es la ciencia, la investigación,
por norma no estamos como dentro de ese proceso de tener grupos de investigación, de generar investigación desde la institución por el tipo de formación que representamos, ¿cierto? Yéndonos al tema de la tecnología y la innovación, lo que procuramos siempre desde el CEFIT, que se nos dificulta, y yo creo que se está dificultando hoy en día incluso a los empresarios, es ir al ritmo al que va evolucionando la tecnología, ¿cierto? Entonces, todos los días salen nuevas herramientas tecnológicas que quisiéramos que el mercado las tuviera y las implementara en sus procesos productivos y nosotros tenerlas para poder que los estudiantes se capacitaran en esas mismas tecnologías, pero a la velocidad que está evolucionando, ni siquiera el mercado, el sector empresarial es capaz de adquirir esas herramientas. Entonces, desde el CEFID en cuanto a tecnología, pues procuramos acercarnos lo más posible a las herramientas y las tecnologías que se están usando en el sector productivo para que el estudiante pueda desarrollar sus prácticas formativas en estas herramientas o en muchos casos en simuladores, porque no están los recursos necesarios para adquirir todas las herramientas, y que esos simuladores les permitan adquirir los conocimientos para que cuando lleguen al sector empresarial puedan poner en práctica sus conocimientos ya en la realidad, ¿cierto? Y desde la innovación, pues partamos de que la innovación puede ser o en productos o en servicios, y un tema que nos ha puesto a pensar mucho en el CEFIT es cómo mantener cautivado al estudiante, cómo innovamos en esos procesos formativos para que el estudiante esté realmente interesado en lo que el docente que está ahí acompañándolo le está diciendo, ¿cierto? Ya pasamos de una formación donde el docente iba a enseñar y el estudiante a aprender, a una formación donde se pueden desarrollar proyectos en el aula, que estos son temas de innovación en cuanto al conocimiento, y el estudiante se motiva con un proyecto y a medida que lo va desarrollando va adquiriendo esos conocimientos. Entonces, una apuesta importante del CEFID es cómo logramos mantener al estudiante cautivado. Hoy, cuando un celular le está brindando toda la información, le está brindando colores, movimientos, ¿cómo hacemos para que esa persona que está al frente orientando ese proceso formativo tenga esa misma capacidad para cautivarlo? Y lo otro es que ese proceso de enseñanza que estamos acompañando vaya muy enfocado también al emprendimiento, que el estudiante nuestro termine su proceso formativo con capacidades o de vincularse al sector productivo o de crear su propia empresa, y ya en el crear su propia empresa es donde entra a ponerse en práctica todo ese tema de cómo se hace en lo técnico, pero también cómo tenemos que innovar, cómo tenemos que cambiar, cómo tenemos que presentar un producto diferente para que ese mercado acepte ese producto. Hemos tenido experiencias muy exitosas con estudiantes que han creado sus unidades productivas, que esas unidades productivas hoy van siendo referentes en algunos mercados por su calidad, y eso es lo que queremos. No grandes empresas, porque finalmente pues la educación del CEFID como formación para el trabajo son programas de un año, pero si esos estudiantes que están logrando crear sus procesos productivos, están generando empleo y están llevando los recursos que su familia necesitan, digamos que ese es como el factor más importante para nosotros desde la responsabilidad social de la institución. En cuanto a investigación, hicimos un convenio con el ITM, teniendo en cuenta que es un referente de investigación, que tiene muchos recursos en cuanto a investigación, tiene personal, y con ellos vamos a trabajar unos semilleros de investigación. Ahora en este mes empezamos un proceso de articulación en unos temas de seguridad y salud en el trabajo. Queremos aprender de investigación porque realmente no lo hemos tratado nunca dentro de la institución, y tenemos aliados, tenemos también convenios con la institución universitaria de Envigado, y queremos como que esas instituciones que ya tienen la experiencia, que tienen los recursos, nos puedan brindar todo ese conocimiento para poder empezar a incursionar en este tipo de ciencias. Perfecto, muchas gracias a nuestros invitados. Yo quiero ahora, hemos recibido, digamos que sus apreciaciones desde el contexto en el que ustedes se encuentran, pero yo quiero que ustedes ya nos comprometan un poco a nosotros como organismo público, ¿sí? Y como quienes queremos impulsar una política de ciencia, tecnología e innovación. Y en ese orden de ideas me gustaría saber ustedes qué esperan de esta política, ¿sí? Porque mucho se habla de políticas, muchos compromisos y demás, pero en la realidad muchas veces se queda en el papel, ¿sí? ¿Cómo nosotros podemos hacer para que eso que se va a plasmar en el papel, que muy probablemente sea algo muy bonito, cómo materializarlo? Y en ese orden de ideas nos gustaría saber ustedes qué esperan de nosotros
a la hora de no solamente construir la política, sino en el proceso de la implementación? Bueno, yo considero que es bastante importante y creo que así se está llevando el proceso, por lo que te escuchaba hace un momento antes de iniciar el programa, la articulación entre la universidad, la empresa, el Estado y la sociedad. Nosotros como institución universitaria, pues desde hace ya 4 años venimos siendo parte del modelo de inserción, como les contaba, el Comité Universidad Empresa Estado. Allí trabajamos con más de 60 empresas, de las más grandes del país, que hacen parte del modelo, y lo que hacemos es precisamente generar una inserción laboral, como también lo decía Juan ahora, no solamente desde la empleabilidad de los estudiantes, sino también que se convierten en muchas de sus ocasiones en proveedores de estas empresas. Entonces, esa política de ciencia, tecnología e innovación, yo considero primero que debe estar enfocada, y lo que esperaríamos, a generar innovaciones para el territorio, innovaciones para la sociedad, y entendiendo innovaciones como aquellas invenciones que terminan resolviendo necesidades o problemáticas y por las cuales las empresas o la sociedad está dispuesta a pagar o adoptarlas, como también hablábamos ahora. Esa es la verdadera innovación. Para lograr eso, pues necesitamos obviamente recursos, necesitamos un marco regulatorio, necesitamos todo el ecosistema articulado para que se propicie, ¿cierto?, esos procesos. Como lo decía Juan ahora, pues es precisamente que conversemos entre instituciones de educación, que conversemos con las empresas, y no solamente conversemos, sino también que trabajemos de la mano con ellas. Nosotros hemos tenido, como les contaba, la oportunidad no solamente de trabajar con empresarios, de crear empresas de base tecnológica con los empresarios, sino también de recibir todo el apoyo de la Secretaría de Desarrollo Económico, de MinCiencia, del Ministerio de Tecnología de la Información. Entonces, esa política yo también recomiendo que tenga una característica local, o sea, que no solamente seamos nosotros con nosotros, sino que podamos reconocer también todas esas capacidades que tenemos en el departamento, que tenemos en el país, que tenemos incluso en estos entes multilaterales como el BIC, en fin, que al final pues todos estamos buscando lo mismo e incluso compartimos problemáticas muy similares. A nivel de Latinoamérica, pues sabemos que hay 700 millones de habitantes en todos estos países y compartimos problemáticas o necesidades muy similares en muchos de los casos. Entonces, una solución que salga del CEFI, una solución que salga del CEFI con la Universidad de Envigado, con el municipio de Envigado, con empresas del área metropolitana, puede ser una solución no solamente a cosas del territorio, sino a hacer transferencia de esas tecnologías o de esa innovación a tal vez toda Latinoamérica, ¿cierto? O a otros países también. Entonces yo creo que es importante que esa política articule, ¿cierto?, a todo el ecosistema, para que de esta manera también podamos nosotros aprender y beneficiarnos de esos recursos que están más allá de nuestras fronteras como municipio. Muchas gracias, Henry. Juan. Bueno, yo pienso que, como decía Henry, el tema de la articulación es un gran desafío de esta política. Nosotros lo hemos vivido desde el ecosistema educativo, donde hablamos del ecosistema educativo de Envigado, donde pues somos hermanos, somos instituciones cercanas, y a veces se presentan dificultades en la articulación entre nosotros mismos, ¿cierto? Aquí hay que incluir otra cantidad de actores que no son tan cercanos, que no son tan controlables de pronto, pero hay que formular una política donde todos se vean incluidos y todos se vean beneficiados, ¿cierto? Hay que mostrar que realmente esta política va a beneficiar al sector productivo, a la sociedad, a la academia, al Estado, para que realmente cada uno se motive a participar. Un tema importante de la política es que la política debe generar cultura. Todavía vemos los temas de innovación como muy lejanos, vemos la investigación como muy costosa, vemos la tecnología que cambia tanto como que queremos tener el último celular pero no pasamos de ahí. Yo pienso que un desafío de la política es generar cultura de innovación y de apropiación de esas innovaciones que se van generando en el mundo,
para que en lugar de llenarnos de miedo con ella, como está pasando de pronto con la inteligencia artificial, nos llenemos de posibilidades de aplicarla adecuadamente para mejorar procesos, para mejorar calidad de vida, para mejorar ingresos y para pues lograr todo lo que ella nos puede brindar desde lo que está bien hecho, ¿cierto? Pienso que si trabajamos esos dos temas desde la política, todos nos vemos incluidos, todos nos vemos beneficiados. Es la forma adecuada de orientarla para que realmente podamos después implementarla y que todos sigamos participando, porque uno participa 3 meses de una elaboración, pero la idea es que participemos de la implementación, que es lo que va de largo aliento. Creo que esos son como los 2 factores clave que debemos tener en cuenta. Perfecto, muchas gracias a nuestros invitados. Yo quiero ahora quiero retomar algunos temas que ustedes han tocado en sus exposiciones, digamos que muy por los laditos, pero quisiera que ahondáramos un poquito más en eso, y es la ciencia, la tecnología y la innovación. Si bien presenta muchas oportunidades, ya ustedes ahorita nos hablaron de los casos de éxito, también es muy desafiante. Eso que tú mencionabas hace poco, el hecho de que la tecnología constantemente está cambiando, de ese temor de apropiarse por las tecnologías nuevas o las nuevas invenciones, el tema del costo en las investigaciones y sobre todo un tema en la investigación es que eventualmente la investigación puede ser una moneda echada al aire, eventualmente, porque se puede generar mucho desgaste para una negación de lo que se tiene como hipótesis, y eso vendría al traste con el tema de la inversión en la investigación, por mencionar alguno de los desafíos que se puede presentar en este campo. Pero desde su perspectiva, ¿qué dificultades, qué amenazas, qué retos creen que se pueden experimentar en términos de ciencia, tecnología e innovación? O, en su defecto, que ya lo han vivido. Yo creo que el mayor reto que tenemos en Colombia es la financiación a la investigación. Nosotros incluso en este momento el presupuesto de MinCiencias fue disminuido para este año. Entonces ahí tenemos un problema coyuntural, porque lo que nos muestra el mundo es que los países, las universidades, las empresas que mayores recursos le destinan a la investigación, al desarrollo, a la innovación, pues obviamente terminan siendo los países, las universidades y las empresas con mayores resultados en ese sentido. Entonces yo creo que, como lo decía Juan ahora, es cultural, o sea que también sensibilicemos incluso a nuestros gobernantes, a las mismas empresas, de la importancia de lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación, y mucho más en países como el nuestro, que tienen pues todo por desarrollarse. Si vemos ejemplos como Israel, yo tuve la oportunidad de estar allá el año pasado con la misión de innovación de Impulsa Colombia, representando a Huisalú como una de las 15 startups que Impulsa selecciona. Yo me quedo aterrado porque pues, nos cuentan allá que Israel hace 70 años vivía de las naranjas, entonces pues todo el mundo era pobre, en fin, no tenían agua, un país 60% desértico. Y hoy es el segundo ecosistema de mayor innovación en el planeta después de Silicon Valley. Este pequeño territorio hoy exporta agua. Yo tuve la oportunidad de conocer una de las plantas allá de salinización y le exporta agua hoy a sus vecinos, y el Tratado de Paz es a través del agua. Tienen empresas de todo el mundo con centros de desarrollo e innovación, y dentro de sus universidades incluso hay unas que hacen parte del top mundial, del top 100 mundial de investigación e innovación. Pero entonces cuando vamos a mirar, claro, la inversión, los puntos del PIB que se llevan a la inversión en investigación, pues son tal vez 5 o 10 veces lo que nosotros llevamos de nuestro PIB. Entonces hay que hacer una amplia campaña de cultura, de sensibilización, para que nosotros veamos la investigación, la innovación como cosas más cercanas, e incluso que nuestros chicos y nuestros alumnos hoy de la primaria ya estén con oportunidades de poder meterse y ahondar en temas
de ciencia, tecnología e innovación. Y termino con esto. También reconocer que la ciencia, la tecnología y la innovación, o estos procesos, lo que normalmente ocurre es que no tengamos unos retornos económicos, digamos, inmediatos en esos procesos, porque, como bien lo decías ahora, a veces se gastan muchos recursos pues, para negar una hipótesis o para llegar a una patente que al final no se usa. Pero eso es lo normal. Pero cuando llegamos a resultados valiosos, digamos que ese resultado valioso compensa lo que se ha invertido en estos otros fracasos, y hay que reconocerlo así, porque normalmente cuando uno está en la innovación, pues lo que tiene asegurado es el fracaso, y lo que a veces ocurre es que uno no fracasa, y cuando no fracasa pues hace un golazo, y al final, como les digo, pues ve uno que vale la pena y que el retorno en términos generales de lo que se invierte en investigación, en ciencia, tecnología e innovación, termina siendo no solamente de rendimientos económicos para una sociedad, sino también de rendimientos estratégicos o sociales de manera importante, ¿cierto? Porque tiene correlación con el desarrollo social y económico de un territorio. Entonces yo diría que el gran reto que tenemos es cómo vamos a invertir cada vez más desde los gobiernos, desde las empresas, desde las mismas universidades en investigación. ¿Cómo invertimos más? Muchas gracias, Henry. Juan. Bueno, de acuerdo con Henry, el tema de la investigación, yo pienso que no se puede pensar como una inversión de recursos para recibir recursos económicos a cambio, ¿cierto? El día que la dejemos de pensar así, posiblemente vamos a ser fuertes en el tema de investigación. Cuando estuvimos en el ITM, precisamente hablando de los laboratorios, que tienen laboratorios espectaculares, de cuántos doctores tienen trabajando en investigación, un asesor que tenemos en el CEFI les preguntó, bueno, ¿y esto cuánto le genera a ustedes de rentabilidad? Y dijeron, no, esto no genera rentabilidad todavía, algún día generará, y ya llevan un largo camino andado, ¿cierto? Entonces, el tema no se puede pensar como que la investigación es para generar rentabilidad económica, sino para generar conocimiento, y que ese conocimiento puede algún día generar rentabilidad económica, pero si no la genera, va a generar seguramente mejora de procesos o beneficios para la comunidad en general, ¿cierto? Entonces yo pienso que es la forma como correcta de verlo, y cuando lo vean así, los que tienen que financiarla, pues posiblemente sea más fácil para todas las instituciones contar con esos recursos que necesitan para poder hacer esos procesos de investigación que generen ese conocimiento que necesitamos. Desde la tecnología, para nosotros hay un reto inmenso, y es la actualización tecnológica de todos los equipos de enseñanza de la institución, y como les contaba ahora, al ritmo que la tecnología va avanzando, pues se nos dificulta mucho estar ahí. Entonces hay que buscar cómo innovamos en esos procesos formativos para que no tengamos que tener la última tecnología a disposición de los estudiantes, pero que ellos desarrollen los conocimientos que necesitan. Y en cuanto a la innovación, yo pienso que la innovación hay que verla desde lo que es innovación pública, por ejemplo, es cómo yo hago las cosas diferentes para generar en las comunidades bienestar, soluciones a sus problemas, que generen realmente satisfacción en ellos, pero haciendo las cosas mejor que como las estoy haciendo hoy. Entonces no solamente es pensar en que innovación es inteligencia artificial, en que innovación es el metaverso, sino que innovación es cómo mejoro los procesos al interior de la institución cuando no hay recursos para tantas cosas, y cómo esa mejora de procesos me lleva a mejores resultados. Podemos mirarlo así también, porque también considero peligroso que cada que sale algún tema de innovación todos quieran ir a implementarlo cuando todavía de pronto no se ha analizado lo suficiente al respecto. Cuando se empezó a hablar del metaverso, al mes ya estaban hablando de que ya las clases iban a ser en el metaverso, que las universidades iban a ser en el metaverso, y muy pronto se empezó a dejar de hablar del metaverso y se empezó a hablar ya de inteligencia artificial, porque hubo algunos fracasos relacionados con eso. Es posible que vuelva a replantearse el tema y que sea un éxito, pero en este momento pues las universidades o instituciones educativas que hubieran invertido gran cantidad de recursos para poner sus programas en el metaverso, posiblemente los tuvieran ahí congelados o perdidos, ¿cierto? Entonces hay que ir analizando esas innovaciones que se presentan para ver cómo las implementamos y en qué momento las implementamos. Respecto a lo que hablaba Henry, hoy estuve leyendo en la página de MinCiencia un artículo que hablaba de Corea del Sur, y decía que Corea del Sur hace 50 años era más subdesarrollado que Colombia hace 50 años, ¿cierto? E implementar una política
nacional de ciencia, tecnología y educación como pilares fundamentales para el desarrollo del ser humano. Y empezaron a poner recursos en ciencia, en tecnología y en educación, y hoy son una potencia mundial. Entonces, por ese lado va. Lo que pasa es que a veces también conocemos experiencias exitosas de otros países, y como que decimos, este puede ser el camino, lo adecuamos a la realidad de nosotros, a la cultura de nosotros, pero a la hora de asignar recursos, de poner en práctica todo eso que estamos conociendo, no se da de esa forma. Entonces como que quedamos con muchas iniciativas y pocas acciones. Esos son también algunas de las dificultades que se presentan en nuestro país para avanzar en estos 3 temas. Perfecto, muchas gracias a nuestros invitados. Yo creo que con esto ya damos por concluido este pequeño espacio. Agradecemos mucho por la información que nos han entregado, es realmente muy valiosa para nosotros. Nos quedamos con las conclusiones que ustedes nos acaban de dar y seguiremos construyendo política a través de estos conversatorios en donde los actores del municipio nos van a ayudar a entender un poco más hacia dónde debemos mirar, hacia dónde debemos colocar nuestras metas para poder tener un horizonte claro y, como lo decíamos ahora, para que la política pueda tener una buena y una adecuada implementación en principio en nuestro territorio, y como ustedes lo mencionaban, que sea una política que nos sirva para integrar un territorio mucho más amplio y conectado, ¿sí? Entonces, muchas gracias nuevamente y continuaremos entonces con estos programas en una siguiente ocasión.